Hola familia de Christ Fellowship en español, me da alegría hoy en este día especial estar junto contigo, el día especial de sirve a tu prójimo, ¿verdad? Yeah. Pero antes de entrar a la palabra y pasar a sirve a tu prójimo, me encantaría comunicarte algo muy importante usando mi voz como pastor de Christ Fellowship en español. Quiero invitar a todas las mujeres de nuestra iglesia y mujeres que tú conozcas que puedan ser beneficiadas de nuestra conferencia Trasciende. Es importante reconocer que nuestras mujeres hacen mucho. Constantemente las mujeres de nuestras vidas están dando y dando y dando y siendo de bendición. Y muchas veces nuestras hermanas en Cristo están dando que se olvidan de recibir o están en necesidad de recibir. Y me alegra mucho que tu iglesia Christ Fellowship en español ha creado este espacio para esta conferencia que se lleve a cabo y ser de bendición a las mujeres de nuestra iglesia y de nuestra comunidad. Así que yo quiero invitarte, esposo, hijo o hermana, que hagas parte de la conferencia Trasciende. Hay una oferta en juego los próximos 72 horas, aprovecha de ella. Pero más importante es la importancia de recibir. Mujeres, quiero que recibas, quiero que crezcas, porque reconocemos que para poder dar tenemos que recibir también. Y en esta conferencia con los oradores Sixto Porras y Andrea Franz vas a ser grandemente bendecida al también participar de la comunión que se llevará a cabo en esa conferencia. Así que a la salida, a la mano izquierda, de tu derecha, estarán las mesas de registro para que puedas aprovecharte de ello. ¿Sale? Oremos para entrar a la palabra del Señor. Padre, en esta hora te damos gracias por lo que estás haciendo en tu iglesia Christ Fellowship en español, Señor. Gracias por sirve a tu prójimo, gracias por la conferencia Trasciende. Y ahora al abrir tu palabra y continuar en nuestra serie de mensajes del libro de 2 de Timoteo, te pedimos que nos hables a nuestras vidas. Queremos ser hacedores, no solo oidores de tu palabra. Minimiza las distracciones en esta hora para recibir el pan de vida. En el nombre de Jesús, que sobre todo nombre, oramos. Amén. Inmigración, DACA, control de armas, inteligencia artificial, aborto, hablar en lenguas, cambio climatológico, Donald Trump, legalización de marihuana, educación sexual en las escuelas, acceso a servicios médicos, LGBTQ, demócratas versus republicanos, viceversa, Israel versus Palestina y viceversa. Racismo, pentecostales, bautistas, católicos, presbiterianos, metodistas. ¿Cómo te sientes al oír todos estos temas candentes? ¿Un poco tenso? ¿A dónde va Pastor Jaime? Tenga cuidado, ¿qué va a decir? ¿Verdad? Quizás algunos de ustedes en estos momentos se oyen muy tensos, se están preocupando. ¿A dónde va el Pastor Jaime con todo esto? Bueno, damas y caballeros, jóvenes que me escuchan, vivimos en un mundo lleno de discusiones interminables y puntos de vista divergentes, donde nos vemos obligados a preguntarnos qué conversaciones realmente valen la pena y cuáles son simplemente una pérdida de tiempo. ¿Cómo discernimos las discusiones que construyen de aquellas que destruyen? Hoy vamos a abrir nuestra Biblia a 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 14 al 26, donde el apóstol Pablo le escribe al pastor joven Timoteo, recordándole, animándolo, instruyéndolo a que discierna la diferencia entre conversaciones que edifican y conversaciones que destruyen. Hoy aprenderemos cómo se miran las conversaciones que importan, aquellas que fomentan la paz, edifican las relaciones unos con otros, promueven la justicia, el amor, la reconciliación a los ojos de nuestro Señor Jesucristo. Y reconoceremos también cómo se miran las conversaciones que no llevan a un fruto, sino que dividen y destruyen. Así que yo te invito a que abras tu corazón el día de hoy para dejar que la palabra de Dios en el texto que Dios nos ha dado para este día nos ministre en nuestras vidas y nos enseñe cómo tener conversaciones significativas y cómo evitar las discusiones que nos llevan a la edificación. El texto lee y dice, 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 14 en adelante, dice:
recuérdales estas cosas. A la iglesia, recuérdales. Recuérdales estas cosas a todos y ordénales en presencia de Dios que dejen de pelearse por palabras. Esos altercados son inútiles y pueden destruir a los que los oyen. Esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Sé un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse y que explica correctamente la palabra de verdad. Evita las conversaciones inútiles y necias que solo llevan a una conducta cada vez más mundana. Este tipo de conversaciones se extienden como el cáncer, así como en el caso de Himeneo y Filito. Ellos han abandonado el camino de la verdad al afirmar que la resurrección de los muertos ya ocurrió. De esa manera desviaron de fe a algunas personas. Sin embargo, la verdad de Dios se mantiene firme como una piedra de cimiento con la siguiente inscripción: el Señor conoce a los que son suyos, y todos los que pertenecen al Señor deben apartarse de la maldad. En una casa de ricos, algunos utensilios son de oro y plata, otros son de madera y barro. Los utensilios costosos se usan en ocasiones especiales, mientras los baratos son para el uso diario. Si te mantienes puro, serás un utensilio especial para uso honorable. Tu vida será limpia y estarás listo para que el maestro te use en toda buena obra. Huye de todo lo que estimule las pasiones juveniles. En cambio, sigue la vida recta, la fidelidad, el amor y la paz. Disfruta del compañerismo de los que invocan al Señor con un corazón puro. Te repito, no te metas en discusiones necias y sin sentido que solo inician pleitos. Un siervo del Señor no debe andar peleando, sino que debe ser bondadoso con todos, capaz de enseñar y paciente con las personas difíciles. Instruye con ternura a los que se oponen a la verdad. Tal vez Dios les cambie el corazón y aprendan la verdad. Entonces entrarán en razón y escaparán la trampa del diablo, pues es lo que los ha tenido cautivos, para que hagan lo que Él quiera. ¡Wow! ¡Qué palabra tan real, tan directa, tan concisa! Que nos habla cada uno de nosotros. ¿Cuál es el meollo? ¿Cuál es el corazón del pasaje bíblico que estamos leyendo el día de hoy? Es esto: esfuérzate para ser un obrero aprobado por Dios. Esfuérzate para ser un obrero aprobado por Dios. Eso es lo que el apóstol Pablo nos llama a ti y a mí en el pasaje bíblico de hoy. Se nos llama a esforzarnos a ser obreros aprobados por Dios. Nota que Pablo dice esfuérzate. Eso quiere decir que haz todo lo posible. Haz todo lo que está en tu alcance. ¿Para qué? Para ser aprobado por Dios. Es decir, Dios siempre nos está mirando. Siempre nos está teniendo los ojos encima de nosotros. Dios los tiene. Dios nos está... Para poder mostrarnos aprobados, Él nos tiene que estar examinando. Pablo nos recuerda que tú y yo no podemos escondernos de Dios. Cuando nuestros hijos eran pequeñitos, cantábamos una cancioncita: los ojos del Señor están sobre ti. Recordándole a nuestros hijos que Dios nos ve en cualquier lugar y no nos podemos esconder de Él. Bueno, esa canción de pequeñitos para discipular a los niños también es para nosotros los adultos. Los ojos del Señor están sobre nosotros. Dice el apóstol Pablo: esfuérzate, haz todo lo posible, todo lo que está a tu alcance. No seas flojo, holgazán, sino que ponle trabajo ¿a qué? A que te presentes delante de Dios, porque Dios siempre te está viendo en lo público y en lo privado. Siempre el Señor te está viendo para ponerte a prueba. Es decir, el Señor siempre nos está examinando. La palabra griega para presentarte a Dios como obrero aprobado, esa palabra aprobado literalmente quiere decir pasar un examen exhaustivo. Pasar un examen. Es decir, tu vida constantemente está siendo probada por el Señor. Te está midiendo el Señor. Está viendo la calidad de tu carácter, de tu interior, el Señor. Y el apóstol Pablo nos anima a ti y a mí de que pasemos la prueba. Que cuando los ojos del Señor nos estén examinando y mirando, Dios diga: aprobado. Laura es aprobada. Pedro es aprobado. Porque su corazón es conforme al mío. Porque su manera de vivir
es conforme al mío. Y nota también que el apóstol Pablo dice, esfuérzate para presentarte como obrero aprobado. Nota la palabra obrero. Eso es importantísimo. Esta palabra obrero es una palabra corriente. Pablo está usando una palabra corriente como la palabra en español albañil. Pablo no dice que tú y yo somos artesanos. Preséntate a Dios como un artesano con muchas habilidades. Preséntate a Dios como un profesional. Preséntate a Dios como una persona culta y docta. No, preséntate a Dios como un albañil. ¿Cuál es la cualidad de un albañil? De que hace el trabajo. Damas y caballeros, hombres que me escuchan, antes de que te creas tú la gran Coca-Cola del desierto, recuérdate que tu lugar y mi lugar es simplemente ser albañil del Señor. Es decir, lo que más importante no es tu habilidad, lo que sabes hacer, mira qué inteligente es, mira cuánto sabes, mira cómo puede hacer, sino lo que está buscando es integridad de carácter. Esto es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Lo importante es de que seas un albañil que el Señor pueda confiar en él. El Señor es el quien se lleva toda la gloria. Nosotros solo somos albañiles del Señor. Literalmente, chicos, quiero que entiendas eso. Esa palabra obrero quiere decir albañil del Señor. Tú y yo somos albañiles, siervos del Señor. ¿Con qué? Con el fin de ser presentados, aprobados delante del Señor. Ahora, ¿cómo lo hacemos, pastor? ¿Cómo nos presentamos? Como obreros aprobados delante de Dios, como albañiles aprobados delante de Dios. 4 cosas nos dice el apóstol Pablo en el texto para poder lograrlo. Y aquí están. La primera de ellas, si tú quieres presentarte como un obrero aprobado delante de Dios, lo primero que dice el apóstol Pablo es que evita los argumentos inútiles. Es lo primero que debemos de hacer. Porque un obrero que falla, que no pasa el examen, es el obrero que se enreda en argumentos inútiles. Nota lo que dice allí, el resultado de los argumentos inútiles. El texto dice en el versículo 16 y 17 que los argumentos inútiles llevan al comportamiento mundano. Es decir, no te ayudan a crecer, no tienen beneficio alguno. Es enredarte en asuntos que no están ayudando a ayudarte así a amar mejor a tu prójimo, amar mejor a Dios, tener unidad entre nosotros. Por eso, damas y caballeros, nosotros debemos de evitar los argumentos inútiles. Evítalos. Segundo, dice el texto ahí, que hay que reconocer cuando un argumento es inútil. ¿Cómo sé cuando un argumento es inútil? Bueno, cuando te lo doy de esta manera. Hay 4 preguntas que yo me hago para poder discernir si este argumento debo de participar de él o debo de salirme de él. Si es un argumento inútil o es un argumento que edifique. La primera pregunta es la pregunta de la unidad. ¿Esta conversación edificará a todos los involucrados? Esta conversación que estamos teniendo aquí en el grupo de vida acerca de el presidente Biden o el presidente Trump, ¿va a realmente unirnos o nos va a dividir? Entonces no debemos de hablar de política en los grupos de vida. Punto, se acabó. No impongas tu criterio sobre mí, ni yo impongo mi criterio sobre ti. Porque hay temas que nos van a ¿qué? Dividir. Segundo, la pregunta de los valores. ¿Esta conversación se alinea con los principios bíblicos de la Biblia? ¿Lo que la Biblia valora? Si esta conversación no está llevando a cabo los valores bíblicos, ¿debería yo de pertenecer en esta conversación? Tercero, la pregunta de la gracia. La pregunta de lo gris. ¿Esta conversación se centra en un asunto primordial o trata un tema gris secundario? Nota en el texto bíblico que Pablo llama cuentas en el versículo 18 de que alguien está predicando que ya sucedió la resurrección de entre los muertos. ¿Ese es un tema primario o secundario? La resurrección de los muertos. Bueno, en este caso está ligada con la resurrección de Jesús, así que es primario. Por eso Pablo lo señala. Pero hay un montón de temas grises,
damas y caballeros, jóvenes que me escuchan. Y en los temas grises debemos de tener gracia y evitar argumentos y peleándote. ¿Qué dice la Biblia acerca de beber alcohol? ¿Puede beber alcohol o no puede un cristiano beber alcohol? Y se ponen a pelear en el grupo de mujeres, en el grupo de hombres, en el grupo de vida, ¿verdad? ¿Qué dice la Biblia acerca de X tema? Pregúntate, ¿es un tema primario o secundario? ¿Es un tema gris? Y si es un tema gris, no trates de imponer tu opinión sobre tu prójimo. Guárdate tu propia opinión a ti mismo. Y la última es la pregunta del fruto. ¿Es esta conversación intencionada y potencialmente fructífera? ¿Cuál es el fin de esta conversación? ¿Realmente es genuina? Yo he visto gente debatir genuinamente para llevar fruto. Pero si es para debatir por pelear, entonces ¿para qué? El apóstol Pablo nos dice, evita los argumentos inútiles. Y hazte estas preguntas. ¿Trae unidad esta conversación? ¿Esta conversación tiene que ver con los valores bíblicos? ¿Esta conversación habla de la gracia? ¿Es un tema gris? ¿Y qué fruto va a tener esta conversación? La persona madura se va a retirar de esta conversación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque mira lo que dice en el segundo punto para ser un aprobado obrero delante del Señor. Maneja la palabra de Dios con precisión. Maneja la palabra de Dios con precisión. Imagínate un cirujano hábil, quien cuidadosamente utiliza sus instrumentos para sanar y no para dañar. De manera similar, nosotros debemos de manejar la palabra de Dios para sanar y no para destruir, para edificar y no para derribar. Nosotros usamos la palabra de Dios, la manejamos bien. Nota allí que dice el texto que debemos de manejarla, explicarla correctamente, dice en el versículo 15. Verso 15 dice al final, explica correctamente la palabra de Dios. En el griego esa frase, explica correctamente la palabra de Dios, realmente son dos palabras nada más, que quiere decir cortar derecho. Que corta derecho a la palabra. Da la idea de la persona que en la construcción está creando una carretera y tiene que abrir el camino. Y usa su maquinaria, sus herramientas para abrir camino para que todo el mundo después pueda tener una carretera y caminar por ese sendero. Eso es lo que hacemos tú y yo con la palabra de Dios. Nosotros simplemente abrimos camino para enseñarle a la gente el camino que deben de llevar. Ahora, si ellos escogen caminar por el camino de la palabra o desviarse por un sendero equivocado, ya es entre ellos y Dios. Pero nuestro trabajo es siempre manejar la palabra de Dios para enseñarle a la gente por dónde caminar. Así que dos maneras en las que tú y yo somos obreros aprobados delante de Dios es evitamos conversaciones argumentativas que son inútiles. Número dos, manejamos la palabra del Señor adecuadamente para crear caminos por donde las personas puedan seguir al Señor. Y número tres y número cuatro, la tercera es vivir la palabra de Dios auténticamente. Tú y yo tenemos que vivirla. O sea, antes de poder hablar y defender la palabra de Dios y tener discusión acerca de ella, la tenemos que vivir tú y yo para comenzar, ¿verdad? Nota que Pablo dice allí en el versículo 20 al 22, él habla de que en una casa de ricos hay utensilios de honra y utensilios de diario uso ordinario. La diferencia es entre la limpieza de estos elementos. Hay utensilios en la casa de los ricos que solo se usan para cosas honrosas, ¿verdad? Y nosotros como siervos del Señor debemos desear ser utensilios, vasijas que el Señor use para su honra. Te lo explico de esta manera. Digamos que tú tienes una jarra de café. ¿Sabes cuál es la jarra de la cafetera? ¿Verdad? La jarra de la cafetera. ¿Verdad? ¿Para qué se usa la jarra de la cafetera? Para hacer café y tener allí el delicioso café, ¿verdad? Delicioso, dark roast, por favor, ¿verdad? Pero supongamos que se te atasca el inodoro y vas a usar el desatascador, ¿verdad? Para destapar el inodoro, pero tienes que sacarle un poquito de agua para antes de usar el destacador. Así que usas la jarra de café para sacarle agua a la taza de inodoro.
Imagínate que después, inmediatamente de usar la jarra de café para sacarle agua al inodoro, la empiezas a usar para hacer una taza de café. ¿Harías eso? No, para nada. ¿Qué harías primero? La lavas. No. Supongamos que no tienes dinero para comprar otra. ¿Verdad? La lavarías, aunque quizás la tiraríamos, ¿verdad? Pero acompáñeme para mi ilustración aquí, ¿verdad? No, la lavarías. Lavas la jarra de la cafetera y ya cuando esté bien lavadita, la vuelves a usar para café. Chicos. No, de veras, ojo. Chicos, no te creas que eras la gran Coca-Cola del desierto antes de Cristo. Tú vivías como una taza de inodoro, descompuesta. Eras una vasija. Yo era una vasija sucia. Te escandalizas de mi ilustración, pero es muy real. Sin Cristo tú y yo éramos puro por dentro. Basura, inmundicia, ¿verdad que sí? Sin Cristo. Y el apóstol Pablo simplemente está diciendo que si tú quieres que Dios te use como una vasija de honra, pues busca limpiarte delante del Señor. Busca caminar en sus caminos. Lo que realmente está diciendo allí en el griego es: levanta un espejo y examina tus entrañas, tu interior, y confiesa tu pecado delante de Dios. Porque acuérdate lo que comenzó el sermón: los ojos del Señor están sobre ti todo momento. Estás siendo examinado por Dios. Así que aquí es natural. Abre tu corazón para ser examinado por el Señor. Vive la palabra auténticamente en ti primero, antes de entrar a argumentaciones y discusiones con los demás. ¿Quieres ser un obrero aprobado delante de Dios? Vive la palabra tú. Tu actitud tiene todo que ver. Tu interior. Busca entonces ser una jarra de café limpia, usada para un delicioso café dark roast del Señor. Y por último, el apóstol Pablo dice: ¿quieres ser aprobado? Pues evita las argumentaciones inútiles, ¿verdad? Maneja bien la palabra del Señor para abrir camino y que la gente pueda caminar por eso. Enseña la palabra bien. 2, vive tú la palabra. 3, vive tú la palabra del Señor. Y por último, número 4, guía con ternura. Guía y instruye con ternura cuando hay que traer corrección. A veces se necesita traer corrección con la palabra del Señor. Voy a leer el versículo 23. Nota cómo termina el apóstol Pablo en el versículo 23. Dice: te repito, no te metas en discusiones necias y sin sentido que solo inician pleitos. Un siervo del Señor no debe andar peleando, sino que debe ser bondadoso con todos, capaz de enseñar y paciente con las personas difíciles. Instruye con ternura. Instruye con ternura a los que se oponen a la verdad. Tal vez Dios les cambie el corazón y aprendan la verdad. Entonces entrarán en razón. Sí, hay momentos en los que tú y yo debemos de traer corrección. Pero ¿cómo es que debemos de traer corrección? Dice el texto. Con ternura. Amor sin verdad es crueldad. Decirle a alguien nada más la verdad. Ok, está bien, están en pecado, necesitan escuchar la verdad. Pero si la dices sin amor, eso es crueldad. Necesitamos dar la verdad con amor. Cuando traigas corrección, cuando vayas a hablar con un hermano, una hermana, un familiar, debemos de hacerlo con amabilidad, con ternura, con gracia. Así que el pasaje bíblico de hoy es muy simple. ¿Cuáles son las conversaciones que debo de evitar? Las que no llevan a la unidad, las que no tienen los valores bíblicos, las conversaciones que son de áreas, temas grises, y las que no llevan fruto. Sí, esas son las conversaciones que debo de evitar. ¿Y qué es lo que debo de hacer? Debo de usar correctamente la palabra del Señor para abrir camino. Debo de yo vivir la palabra del Señor. Y debo de reconocer que cuando traiga la palabra para corregir y traer corrección a alguien en mi familia o a alguien en mi grupo de vida, siempre debe de ser con amor. Así que de esta manera tú y yo nos esforzamos a ser obreros aprobados delante de Dios. ¿Me acompañas para orar?
Padre, gracias te doy por tu palabra el día de hoy. Gracias por comunicarnos esta verdad, Señor. Es nuestro deseo, Señor, ser personas que no estamos enredados en conversaciones inútiles, sino que estamos en conversaciones significativas, haciendo una diferencia. Ayúdanos, Señor, a ser aprobados obreros delante de ti, al evitar argumentos inútiles, al manejar la palabra de Dios correctamente, al vivir la palabra de Dios en nuestras vidas y al dar instrucción con ternura cuando sea necesario. De esta manera te agradaremos a ti en nuestras conversaciones. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.